Hello chicos, bienvenidos a un capítulo más con Capi en Capítulos Inmobiliarios. Y pues el día de hoy yo me siento muy contenta, estoy muy emocionada, hace rato lo platicaba, porque el tema del que vamos a platicar hoy siento que es algo que fui aprendiendo con la marcha en toda esta parte inmobiliaria. Y el hecho de saber que hoy tengo aquí al lado un experto, o sea, como que por fin voy a poder sacar todas mis dudas, todas mis preguntas. Y bueno, es un experto que, solo para darles una pequeña introducción, pues con más de 20 años de experiencia en el tema. Entonces, pues ya se imaginarán, creo que si son tan apasionados como yo en todo este tema, pues aquí les va a volar la cabeza en este capítulo. Y pues, sin más, te quiero presentar a Miguel Esquivel. Qué gusto. Que bueno, nos va a hablar todo con respecto al tema de los biodigestores. Así que iniciamos. Gracias. Y pues, Miguel, me gustaría para arrancar con este tema, primero que nos platiques un poquito de tu voz acerca de tu experiencia. ¿Cómo llegaste al tema? ¿Cómo inicias en el tema de los biodigestores? Bueno, en realidad el tema de los biodigestores es un tema que tiene más de 20 años. No tengo la fecha exacta, creo que habrá iniciado hace como unos 25 años aproximadamente. Ok. Yucatán en particular tiene características diferentes al resto de México. Un tipo de suelo que se le llama kárstico, significa que es piedra con ciertos agrietamientos. Existe un acuífero subterráneo, según comentan, uno de los más importantes de México. Y pues bueno, son características que no se repiten en el resto del país. Ok. Eso trae cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas está en que pues tenemos la reserva más grande de agua del país. Dentro de las cosas malas tenemos el detalle de que no puede haber fácilmente un drenaje. No es que no se pudiera construir, sí pudiera haber la tecnología, pero sería muy caro, muy complicado. En una ciudad como Mérida, donde hay construcciones históricas, donde, bueno, realmente no pueden ser sujetas a altas vibraciones. Sería realmente muy complejo meter un drenaje, y eso es lo que hace complicado poner sistemas de tratamiento de agua como se encuentran en cualquier otra parte de México. Entonces, esta necesidad es la que fue empujando a un estado como Yucatán el ir buscando sistemas de tratamiento de agua de cualquier nivel a nivel doméstico. Ok, ahí corrígeme si estoy mal, Miguel. Yo tengo en la cabeza, no sé si en algún momento lo leí, pero que lo complicado en que haya un sistema de drenaje tiene que ver con la dureza que hay en el suelo. Es correcto. Bueno, son muchos factores. Sí, ciertamente la dureza haría que tengamos que meter mucha maquinaria especial. En el pasado no se hizo porque no existía la tecnología. Okay. Realmente sí existe la tecnología. De hecho, existen proyectos. Las juntas de agua municipales disponen de proyectos realmente que pudieran hacer estos drenajes, pero los costos son muy, muy elevados. Okay. Y también el tema de viabilidad, vamos a decir, constructiva, sería muy complicado. Por ejemplo, meter maquinaria al centro histórico de Mérida pudiera provocar derrumbes de monumentos históricos. O sea, sería muy complejo operativa y financieramente. Ok. Y bueno, para todas las personitas que a lo mejor apenas se están familiarizando con estos conceptos y así, ¿nos podrías explicar, como en palabras, digamos, generales, en palabras simples, qué es el biodigestor? O sea, ¿qué es? Unas características generales, y también cómo se diferencia de esto que se conocía antes como fosa séptica. Correcto. Bueno, podemos decir que un biodigestor, como su nombre lo dice, en realidad es un digestor biológico. Significa que es un sistema de tratamiento de agua que a través de bacterias hacen la depuración del agua. Depuración del agua es ir como digiriendo el agua, irla transformando de nutrientes a elementos más simples, vamos a decir menos contaminantes. Okay. Esa es, digamos, la función de un biodigestor. Existen muchos tipos de biodigestores dependiendo del uso, no todos necesariamente son domésticos, hay para uso agropecuario, uso industrial, se utilizan en muchas partes del mundo, en Europa, se utilizan para producir energía. Quizás hayan escuchado del biogás, que el biogás es un energético, así como el gas LP, puede venir producto de biodigestores.
En este caso particular de que hablamos, estamos hablando de biodigestores de uso doméstico. Sí hay una función de digestión biológica, por eso el nombre de biodigestor, pero tiene, como toda tecnología, sus limitaciones, sus usos y sus alcances. Ok. Y aquí, bueno, como esa diferencia con la fosa, ¿cuál vendría a ser? Correcto, la diferencia con la fosa. En realidad, una fosa séptica tradicional de concreto, como existen muchas en la ciudad de Mérida de años, no es un sistema de tratamiento de agua, realmente es un sistema para captar el agua negra y gris de la casa, acumularla, vamos a decir, y disponerla hacia un pozo. No hace una función no está habilitado para hacer una función de digestión. Okay. Digamos que en pocas palabras, las características del agua, como entran, igual salen hacia el pozo. Okay. En cambio, el biodigestor, sí, las características del agua que entran, ocurre un proceso de digestión biológica, en realidad tiene una eficiencia aproximada de un 50%, y de lo que, digamos, sale del biodigestor, vamos a decir que los elementos contaminantes ya se desdoblaron en un 50%. O podemos decir, sin entrar en temas, en nombres muy técnicos, podemos decir que la capacidad contaminante se degradó en un 50%. Ok, perfecto. Y digamos, si nos vamos como a la manera física, yo trato de imaginármelo, y es como si fuera un tinaco, pero debajo de la casa, digamos, en cuanto a, ¿cómo decirlo? Si lo que lo compone es un plástico, es un recipiente muy grande abajo. Es correcto. Bueno, ¿qué pasa con los biodigestores? Aquí entran en juego dos temas de diseño, ¿no? Uno primero, que era la preocupación, hablando un poco de la parte histórica, del por qué se hace en plástico, que creo que muchos se preguntarán por qué plástico y no concreto, es por un tema de permeabilidad. Okay. La primera preocupación de las autoridades ambientales de hace muchos años era que un biodigestor una fosa séptica de concreto podía tener grietas, rajaduras por movimientos y tener filtraciones al subsuelo. Okay. Entonces, materia orgánica se estaría filtrando al subsuelo y por ende contaminando el acuífero, que era lo que se quería evitar. Quiero regresar al punto de que el tipo de suelo kárstico provoca una filtración muy rápida hacia el manto freático, y ese es el riesgo que siempre se quiere evitar. Entonces, una fosa de concreto es una fosa que con el paso del tiempo puede tener grietas y se puede tener filtraciones. Okay. La razón por la cual es de plástico es para evitar filtraciones. Es un material impermeable. Pudiera ser de muchos materiales impermeables, ¿no? Pero digamos que el que fue viable fue el plástico. Polietileno de alta densidad en particular es el nombre del material que se volvió más viable de utilizar. Y lo primero que se quería evitar era la percolación hacia el suelo del material. Que lo que entre se contenga, sufra una depuración, como ya dije, cerca de un 50%, y eso, el material depurado, ya vaya a un pozo. Ok, perfecto. Y ahí, digo, me imagino que por todo esto que comentas del tipo de suelo y demás, es que toma mucha popularidad en Yucatán. ¿O tú qué consideras que fue ese impulso que hizo tan popular en el estado? Acá hay que hablar un poco de ecología, okay, que en estos tiempos pues, son temas, digamos, prioritarios, ¿no? No es ningún secreto de que el acuífero de Yucatán se puede agarrar cualquier medio de comunicación y ver que se habla de que ya tenemos niveles muy altos de contaminación. Entonces, ¿de dónde viene el uso explosivo de este tipo de soluciones? Ante la falta de drenaje desde hace, como ya comenté, más de 20 años, buscando una solución que diera tratamiento al agua doméstica, con la complejidad de no poder poner drenaje y por ende no poder poner plantas de tratamiento de agua municipales o por colonia, pues se busca una solución doméstica que sea para la casa. Y se encuentra que la solución es el biodigestor, que te puede, vamos a decir, procesar el agua, mejorar la calidad de agua de descarga y reducir con eso los niveles de contaminación. Okay. Ahora bien, ¿por qué explosivo? Por la falta de drenaje. En otras ciudades de México se promovió el uso de biodigestores, pero no así fue exitoso porque sí contaban con sistemas de drenaje y plantas de tratamiento. Sin embargo,
En el sector rural de México, donde no existen sistemas de drenaje ni sistemas de tratamiento, ahí sí se ha utilizado mucho. También en el extranjero, estoy hablando de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, también han existido este tipo de dispositivos, sobre todo para zonas rurales. Ok, perfecto. O sea, como que aquí se acopló todo, ¿no? Tanto la problemática que se tenía con el tipo de suelo, el tema de la contaminación. Me imagino que también como una manera viable para la parte privada, todos los dueños de los hogares o las personas que iban a desarrollar, que fuera algo también económicamente efectivo, ¿no? Es correcto. Bueno, ahí estuvo un poquito el arte del inicio de los desarrolladores de este tipo de soluciones, ¿no? El poder balancear, el poder tratar un poco el agua con el tema costo, con el tema materiales. Existieron hace, más de 20 años los procesos, por ejemplo, de rotomoldeo, así se le llama ese proceso, que te permite construir tanques de polietileno de manera, vamos a decir, viable económicamente hablando, ¿no? Ajá. Te permite fabricar el recipiente con la forma correcta, que en este caso es un cilindro con un cono al fondo. Muchos se preguntan por qué tiene un cono al fondo, ya luego entraremos en detalle, pero es precisamente para colectar los lodos producto de la biodigestión. Entonces, digamos que se buscó la manera más viable de hacerlo, y la manera más viable fue un contenedor en rotomoldeo, fabricado en polietileno de alta densidad, con una serie de componentes internos que provocan la biodigestión. Ok. Y ahí, Miguel, entrando ya como un poquito más en lo que es la parte legal, ¿no? Que sabemos que todo tiene que ver, o sea, todo como una parte importante es el tema legal. Entonces, para los biodigestores, ¿qué documentos o qué papeles necesito para que tú me lo puedas instalar en mi casa? Bueno, acá es importante recomendar, porque es una recomendación más que nada, que bueno, existen leyes ambientales y leyes de aguas nacionales que hay que respetar en todo momento por cualquier desarrollador. Hay que consultar a la Conagua, a la Ley de Aguas Nacionales, al municipio, los reglamentos de construcción. Y realmente la recomendación es que antes de instalar cualquier tipo de dispositivo de tratamiento de agua, llámese biodigestor, planta de tratamiento, sí tienes que tener una autorización por parte del municipio y también de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el caso de Yucatán. Si fuera otro estado, pues de la Secretaría Estatal respectiva. Y ya dependiendo del proyecto también hay temas federales, ¿no? Entrando un poco en leyes, aunque no es el tema, es importante mencionarlo, el agua es un bien nacional. Es propiedad del gobierno, no es, digamos, de todos los mexicanos, no es un bien particular. Ajá. Entonces, utilizarla sí implica respetar leyes nacionales. Entonces, para tú poder utilizar esa agua o afectarla, como en el caso de un drenaje, tienes que revisar las leyes respectivas. En este caso hay dos leyes, dos normas, perdón. La norma 006, que regula diseño y fabricación de fosas sépticas y biodigestores, como en este caso, que es la norma que regula un biodigestor. O sea, si tú compras un biodigestor, tienes que validar que cumpla la norma 006, okay, que regula su fabricación. Y hay una ley de aguas nacionales que recientemente tuvo una modificación, que es la NOM 0001, que antes era 96 y ahora es 2021, que ya está vigente, que para suelo kárstico, que es el caso de Yucatán, tiene parámetros de descarga pues bastante importantes, bastante exigentes, y dependiendo de lo que el proyecto, de lo que trate el proyecto, llámese una casa, una fábrica, un hotel, pues es lo que la autoridad competente te marque que tú puedes instalar. Si la autoridad competente te dice, para tu proyecto la solución es un biodigestor, pues entonces ya estás autorizado a instalar un biodigestor. Pero la autoridad competente también te puede decir que lo que requieres es una planta de tratamiento de agua residual y tienes que respetarlo. Ok, o sea... Sería el primer paso. Ok. La primera que nos mencionas entonces es para saber que lo que quiero instalar está check, ¿no? O sea, que sí me lo aprueba. Exacto. El gobierno te lo tiene que aprobar en la instancia respectiva. Ok, y la segunda que me mencionas, que es la 2021. Ajá, la norma es 2021, sí. 001-2021. Ok. Esta segunda norma, digamos, ellos me van a decir cuál entra, si va a ser el tratamiento de agua o si una planta de tratamiento de agua o un biodigestor o fosa, lo que corresponda,
hay una pregunta, ¿en qué se basa, digamos, como para tomar esa decisión? No sé si tú sepas como cuál es el punto, si es por la capacidad, por el número de personas que viven en casa o en qué. Bueno, lo explicaría de esta manera, ¿no? La norma 006, que es la de los biodigestores, lo que regula es el diseño y fabricación de un biodigestor. En realidad no tiene parámetros de descarga, no te dice, digamos, qué calidad del agua va a salir del biodigestor, te dice qué es lo que debe, cómo debe diseñarse un biodigestor. Entonces un fabricante debe respetar esa NOM, es una norma oficial mexicana 006. Ahora bien, la NOM 001-2021 lo que regula es la calidad de agua de descarga. Acá es importante mencionar, esa norma no te dice qué tipo de planta o dispositivo utilizar. Te dice la calidad del agua que tú debes descargar. Entonces tú tienes que recurrir con fabricantes a ver quién te puede garantizar esa calidad del agua. Claro, ok. Bueno, Miguel, y hablando en tema de capacidades, ahí, no, o sea, no tengo ni idea, como que en mi cabeza no dimensiona cuánto es la capacidad de un biodigestor y como tomando ejemplo para una casa, o sea, ¿cuáles serían las capacidades mínimas, las máximas, o un biodigestor da para una calle completa, o cómo funciona? ¿Cómo funcionan las capacidades? Bueno, para empezar, en la norma que mencioné, 006, la pueden consultar, no recuerdo bien el nombre, creo que era 06 con agua, algo así, que es la que regula el diseño de los biodigestores. En esa norma viene una tabla de capacidades. De acuerdo con quien elaboró esa norma hace más de 30 años de diseño de fosas y biodigestores, hablan de que en medio rural se consume menos agua por habitante. Entonces, la capacidad mínima de un biodigestor es 600 litros. Entonces, digamos que es un contenedor de 0.6 metros cúbicos o 600 litros, pero es para uso rural, no se puede usar en una ciudad. De acuerdo con esa tabla que se tiene que respetar, porque es una norma oficial mexicana, dice que para uso urbano, la capacidad mínima, si no estoy mal, era 1.300 litros. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Mérida, el mínimo de tamaño del biodigestor es el de 1.300 litros. Hace rato mencioné programas rurales de la JAPAI para atender el fenómeno del fecalismo al aire libre. En esos casos sí se puede utilizar un biodigestor de 600 litros porque es medio rural. Y así está estipulado en la norma oficial mexicana. Ahora, no solo existen los de 600 litros y 1.300 litros, que sería el caso de Mérida. Hay varios diseños, hay de 1.400 litros, hay biodigestores de 3.000 litros, de 7.000 litros, y el más grande, bueno, al menos que tengo conocimiento, es de 14.000 litros. Se utiliza poco, digamos que para desarrollos más tipo departamentos, pequeñas plazas comerciales y todo, es más común el de 3.000 o el de 7.000 litros. Es muy común ver aquí en la ciudad de Mérida, cuando se están construyendo pequeños locales o pequeños lofts de pocas unidades de casas, ver como unas piezas de plástico color negro en forma de como un trompo grandote, ¿no? Eso es un biodigestor. Y puede ser de 3.000 litros o de 7.000 litros, dependiendo de lo que haya sido autorizado por la autoridad competente. Ahí, fíjate, antes vivíamos en una privadita, ya ves que ahorita están lo de los townhouse, o sea, como es muy común, los townhouse, 8 casas, entonces ahí, según yo entiendo, era un biodigestor para las 8 casas. Entonces, o sea, sí es posible eso, tipo que en un futuro yo me pueda poner de acuerdo con mi vecino y de que vamos a poner un biodigestor y que uno mismo interconectar a varios, sí. En las tablas, tanto de la norma como de los fabricantes, se cruza la capacidad con el número de habitantes. Si combinamos, no sé, imaginemos una unidad de 4 casas, pensando un promedio de 2, 4 personas, no sé qué parámetro se usaría, vamos a hablar de no más de 20 personas, 4 casas. Lo más seguro es que sea un biodigestor de 3.000 litros. Si hablamos algo ya más cercano a 50 personas, como te repito, hay que consultar las tablas uso urbano y número de personas, pero más o menos es un biodigestor de 7.000 litros. Si es para una oficina, el consumo de agua varía, porque bueno, está basado en el parámetro de que la gente no se baña en oficinas, ¿no? Solamente usa los sanitarios, entonces el consumo de agua varía. La norma lo contempla y te permite, vamos a decir, que un biodigestor
para uso doméstico es para X número de personas. Vamos a poner 50. Pero si es una oficina de 100 personas, pudiera ser el mismo, ¿no? Ajá. La diferencia es que usa menor volumen de agua. Ok. Y ahí, digo, igual para terminar con lo de capacidades, si nos vamos al ejemplo más chiquito que yo quisiera en El algún de 600 momento. litros. Ajá, el de 1300, ¿verdad? 1300 Para litros. ciudad. Ok. Ahí, no sé, en costo, ¿de cuánto estaríamos hablando? Bueno, no tengo en mente ahorita el precio exacto, pero digamos, a valor comercial promedio, existen muchos distribuidores de esto, de marcas reconocidas, de ferretería, de elementos para baños, en Ciudad de Mérida, en Yucatán. Digamos que un biodigestor de 1.300 litros debe estar aproximadamente en un costo entre los 20 y los 25,000 pesos aproximadamente. Ok. Y ahí, hablando, por ejemplo, de una casa de donde viven 5 o 4 personas y se tiene un biodigestor de 1.3 metros cúbicos. Metros cúbicos. Yo así como, ahí, como cada cuánto se podría estimar que ocuparía el mantenimiento, o sea, como ir a hacer la limpieza. Ok. ¿Son Esa meses es una o buena años? pregunta. Ciertamente no es un parámetro exacto porque depende de los hábitos de la gente que vive en la casa. Claro. Pues bueno, obviamente todos se bañan al menos una vez al día, pero puede ser que alguien por sus actividades se bañe en gimnasios o en algún otro lugar y no se bañe en la casa. Entonces el flujo de agua varíe, ¿no? Pero bueno, hay cálculos promedio. Un parámetro que no es exacto es 150 litros por persona. Como ejemplo, haciendo cálculos, la biodigestión y el uso del biodigestor. Antes de comentarlo, voy a hacer claro, el trabajo de las bacterias generan un subproducto, se le llama lodos. Los lodos se van acumulando en el fondo del equipo y con el paso del tiempo esos lodos hay que extraerlos y no pueden colapsar el uso del biodigestor. Ok. Esos lodos se recomienda extraerlos según el fabricante cada año y medio, pero repito, de acuerdo a los hábitos de uso del agua de los habitantes, puede variar, o sea, se puede acortar o se puede extender. Hay casos, por ejemplo, de gente que sale de vacaciones, deja una casa sin uso 2 meses, vacaciones de verano, y puede provocar que incluso el biodigestor se seque. Algo importante igual mencionar es que el biodigestor opera lleno de agua hasta el nivel que trae. Digamos, no es un lleno total, es un lleno como de un 80% de su contenido. Hay gente que me ha preguntado, oye, mi biodigestor no funcionaba, salían malos olores. Digo, en el pasado me comentaban, y bueno, vamos a inspeccionarlo y está vacío. Okay. Entonces, el biodigestor no opera en vacío, opera lleno de agua. Okay. ¿Por qué? Porque el agua es el medio para que las bacterias se desarrollen y hagan su función. Entonces, cada año y medio, y el mantenimiento es muy sencillo. El biodigestor tiene un dispositivo que es una válvula que se abre, viene un drenaje del lodo del fondo. Dentro del diseño, eso estuvo patentado muchos años, aunque la patente ya es libre en este momento, caducó en el año 2018. Okay. Es un tubo que extrae los lodos del fondo por contrapresión. ¿Cómo te das cuenta que son lodos? Porque tú vas a ver, pues bueno, un lodo sin olor de color gris. Okay. No es materia fecal, es un lodo color gris. Ese lodo percola un buen rato, una media hora, y ya se cierra la válvula, y ese es todo el mantenimiento una vez al año. Ahora, ese lodo se debe secar al sol, se debe inactivar con un poco de cal por la probable presencia o muy probable presencia de coliformes fecales para inactivarlo, y eso puede utilizarse bajo ciertas recomendaciones como abono de jardinería. Okay. No para comestibles, ni frutales, ni nada, para abono de jardinería, y habría que ver instrucciones del fabricante al respecto. Ok, eso es lo que sucede cuando llega la pipa a hacer el mantenimiento. O sea, viene a sustituir eso que dices para sacar los lodos. Es correcto. Esto, como comentamos en un inicio, es una de las diferencias entre biodigestor y fosa, el mantenimiento. Una fosa séptica tradicional, que normalmente son de concreto, a lo largo de 20 años se van llenando de arenas, lodos, que es algo que viene de manera natural en la materia orgánica, se acumula a lo largo de los años, y en 20 años aproximadamente
colapsa una fosa séptica normal. Ok. Esos lodos, como provocan que deje de salir agua de la fosa, ya no cae agua y se empiezan a llenar los drenajes y empieza a salir digamos, por los inodoros de las casas y todos los elementos del drenaje, pues tienes que limpiarlo. Ok. Y la manera de limpiarlo es a través de estos servicios de succión que lo que hacen es retirar todo ese lodo y ya queda la fosa séptica tradicional habilitada para uso. Ok. Ahora bien, en un biodigestor, ¿qué sucede? Tú le das mantenimiento a los lodos producto de la biodigestión, que en realidad no son iguales a los primeros, se parecen pero no son los mismos, cada año y medio. El usuario hace esa extracción. Entonces, si se hace el mantenimiento de manera correcta, es un elemento no diseñado para limpieza con succión. Ok. De hecho, debo explicarlo. En diseño no hay manera de meter el tubo de succión en un biodigestor. Ok. El biodigestor viene cerrado con tornillos y tú tratas de abrirlo y meter un tubo, no hay manera de hacerlo. O sea, tendrías tú que desbaratarlo para poder hacer una succión. Y una vez que lo desbarates, ya no funciona como biodigestor. Ya, o sea, entonces solo el proveedor podría hacer eso de abrirlo y demás, pero en realidad no ocuparías hacerlo. Así es, y no es recomendable ni por el fabricante, porque lo dejaría, digamos, un biodigestor cuando se fabrica, tiene cierto ajuste que se pierde y ya no puede operar como biodigestor. Ok. Quedaría fuera de uso. Entonces, digamos que un biodigestor no hay, o sea, no solamente no se puede limpiar, no está diseñado para que se limpie con sistemas de succión. Ok. Y bueno, aquí igual, antes como de terminar, si nos vamos ya con el tema de una planta de tratamiento de agua, en costo, ¿como de cuánto estaríamos hablando? Bueno, no es una ciencia exacta el tratamiento de aguas, aclaro. Y más en épocas inflacionarias como en este momento. Claro. Alguien por ahí fijó un parámetro que estoy seguro que ya cambió, que decía que era algo así como $1.000.000 por cada 1.000 habitantes. Podemos, pero pues ya hubo una época inflacionaria, quizás ese factor ya esté en $1.000.000 por cada 700 habitantes cuya agua llegue a un sistema de tratamiento, por darle un parámetro. Las plantas de tratamiento se miden por litros por segundo, así se fijan los costos, y pues hay cierto parámetro no exacto que dice que 1.000 habitantes equivalen a 1 litro por segundo de tratamiento de aguas. Si nosotros nos vamos a estadísticas del gobierno de cuánto tratamiento de agua hay en México, van a ver que todas las autoridades declaran el tratamiento de agua en litros por segundo. Ok. Lo que podemos deducir es que cada litro por segundo son 1.000 personas. Ok. Y bueno, a ver, checando por acá, creo que con lo del cómo opera el biodigestor, acá tengo mi acordeón, esta era otra de las preguntas. Pues creo que ahí ya nos queda un poquito claro, ¿no? Nos mencionas que está abajo, está como el conito, que es donde se acumula todo lo de los lodos y que es a lo que se le tiene que estar dando el mantenimiento, pero que eso lo puede hacer uno mismo. O sea, Es correcto. en casa no ocupas llamar a alguien a que vaya No, a hacerlo. de hecho está diseñado para, le llaman autolimpieza, para uso del mismo usuario. Ok, perfecto. Pues entonces, digo, igual antes de ir cerrando, me gustaría saber alguna recomendación o algún consejo que a ti te gustaría como dar con respecto a este tema. Bueno, yo creo que el mejor consejo es seguir los lineamientos de instalación del fabricante. Hay varios fabricantes. Los fabricantes han hecho unas guías de instalación muy completas, producto de experiencia. Bueno, a mí me tocó ver la historia del biodigestor desde sus inicios y durante más de 20 años han ocurrido muchas cosas, ¿no? Colapsamientos, es plástico, es suave y puede colapsarse una vez que está enterrado. Y hay maneras de instalarlo para evitar el colapsamiento, hay maneras de instalarlo para evitar que algún elemento punzocortante lo rompa. También hay garantías de manera de repararlo. Un buen consejo es que si se dobla o se rompa, no piensen que ya lo perdieron. Hablen inmediatamente al fabricante respectivo y solicitar una opinión porque puede ser restaurado o reparado. Okay. Entonces, mi mayor recomendación en esto es recurrir a la guía de instalación del fabricante, la guía de instalación y seguir recomendaciones. Aquí sí es muy importante seguir las recomendaciones de instalación. Ok, ahí me sale una duda más. Está la persona como el distribuidor, el proveedor de los biodigestores y aparte
la ingeniería, la persona que instala y demás. Es correcto. Ahí ¿hay alguna persona en específico con el que tú recomiendes? No, pues tiene que ser con tal persona, o cada fabricante tiene a su parte de ingeniería, o cómo se maneja ahí. Bueno, aquí digamos que lo que habría que cuidar es que la persona que vaya a instalar el biodigestor sí sea una empresa que tenga experiencia en instalación del biodigestor. Los fabricantes han invertido mucho tiempo desde hace varios años en capacitar gente a través de las cámaras, Colegio de Ingenieros Civiles, a través de la Canadevi, Cámara de la Vivienda, a través del Colegio de Ingenieros. Yo tengo conocimiento de que han habido capacitaciones durante casi 20 años de cómo instalarlos, cómo manipularlos, Okay. cómo instalarlos de manera segura para que cumpla su función. Evitar errores. Yo he visto a lo largo de muchos años errores, digamos, leves, por ejemplo, como que se instala al revés, como que algún albañil por descuido le puso un periódico porque se le hizo fácil meterle un periódico hueco y ya no succiona, o tapar algún elemento, o sea, múltiples errores de instalación. La mayoría de las constructoras de Mérida, pudiera yo asegurar, han tenido de una u otra forma capacitación en este tipo de instalaciones. Pero no está de menos que quien vaya a hacer tu instalación les preguntes si realmente tienen esa expertise o capacitación. También pueden recurrir al fabricante. Los fabricantes tienen líneas de contacto. Okay. Todos los fabricantes de biodigestores tú puedes recurrir y preguntar, oye, dime tu biodigestor, pues si hay constructoras, puedes mencionar algunas constructoras que tú puedas recomendar y ellos sí te pueden hacer una serie de recomendaciones, pero te puedo decir casi con toda seguridad que la mayoría de las constructoras de Mérida están capacitadas para su instalación. Ok, perfecto. Pues con eso cierro con esa última pregunta. ¿Algo que te gustaría agregar? Pues nada más ser muy respetuosos de las leyes. Claro. Digo, es poco común que en México se diga eso, pero es muy importante respetar las leyes. La ecología no es un juego, es algo que está viene fuerte. El acuífero hay que cuidarlo y el dispositivo que tú instales tiene mucho que ver. Hay que ser muy responsable con eso y respetar lo que la autoridad te dictamine para tu instalación. Y sí recomiendo, en la medida de lo posible, a mayor tratamiento, pensar que a mayor tratamiento de agua, mejor medio ambiente vamos a tener. Claro, y también evitar problemas futuros, ¿no? Efectivamente. Qué bueno que lo mencionas. Las leyes cambian, cada vez son más dinámicas, más exigentes, por un tema real, de tema ambiental. Y pues, ¿por qué esperarnos a que me digan que mi dispositivo ahora lo tengo que modificar y todo? Mejor me voy por algo cada vez más específico, verificar las leyes, las normas. Ante cualquier duda, consultar a la autoridad competente, llámese la CONAGUA, la CAPAI, a las autoridades ambientales, para saber qué sí y qué no, porque esto es dinámico, aclaro. No es algo de que hoy estemos de una manera y así va a estar 20 años. Esto puede cambiar en 6 meses y ir evolucionando. Ok, perfecto, Miguel. Pues antes de cerrar, yo te quiero dar las gracias. De verdad, me dejas con mucha información nueva, como que dudas que tenía desde hace mucho. Fue como, ¡ay, por fin! Ya me lo mandaron. Entonces, te agradezco bastante por estar acá. Igual es tu espacio. Cuando Gracias. quieras volver, eres súper bienvenido. Muchas gracias. Y pues, chicos, con esto terminamos. Esto fue Capi en Capítulos Inmobiliarios y nos vemos en el siguiente.